Ya voy a comenzar a grabar. Ahí sí. Ya, muy bien. En esta primera pregunta dice intervalos de crecientes o decrecientes, ya, de una función. Aparte de los extremos. Ya, intervalos crecientes, decrecientes y los extremos, lo que estoy subrayando. Y voy a subrayar nuevamente los extremos, ya, porque para los extremos van a ser fundamentales para desarrollar todo este tipo de ejercicios, ya, también llamados puntos críticos, ya, donde tenemos la diferencia entre creciente y decreciente. ¿Cuáles van a ser los puntos críticos? Siempre los puntos críticos son, ya, donde yo puedo trazar una recta tangente como ahí, que me quede horizontal, ya, o acá, ya. Entonces esos valores críticos o extremos pueden ser máximos o pueden ser mínimos. Ya, esto también lo vamos a utilizar para los otros ejercicios, este concepto. Entonces, como a nosotros nos piden, ahora dicen el problema, se da la gráfica de una función, encuentra los intervalos abiertos, ¿ya? Abiertos, en que la función está creciendo o decreciendo, así como las coordenadas de todos los extremos relativos, ¿ya? Entonces, relativos. Entonces, vamos primero a identificar esos extremos relativos. Es lo primero. Entonces, yo aquí voy a marcar, voy a hacer un poquito de suma a la gráfica, voy a marcar, si usted se fija acá, el puntito que está ahí, y voy a marcar este otro puntito que está acá. ¿Ya? ¿Por qué esos son extremos? ¿Ya? Relativos, porque yo puedo ver que la gráfica está bajando, bajando, llega a ese punto y comienza a subir. Luego va bajando, bajando, llega a ese punto y comienza a subir. Ya, así es que yo le observo de izquierda a derecha. Entonces, nosotros podríamos ahora observar que, por supuesto, como en todo gráfico, hacia acá, a este lado, yo tengo el menos infinito, ¿ya? Menos infinito, y hacia acá el infinito positivo, ¿ya? Infinito negativo, infinito positivo. Entonces vamos a ver, primero, ¿dónde varía la gráfica? Desde el menos infinito hacia el 2, ¿ya? Que es el primer extremo, aquí, ¿ya? Hasta ahí tengo el primer intervalo. Como a nosotros nos están preguntando, y para estos contenidos se utiliza lo que es intervalo abierto, ¿ya? Vamos a escribir el intervalo abierto menos infinito, coma, menos 2, ¿ya? Ahora, tengo dos formas de escribir esto. Comúnmente se escribe intervalo abierto así, ¿ya? Ahora, según cierta bibliografía, según alguna bibliografía, o depende cómo lo escriba el profesor, que yo tengo entendido que lo escribe, lo mismo, pero con el paréntesis abierto, ¿ya? Entonces estamos diciendo que es del intervalo menos infinito al valor menos 2, ya, esta sería la primera, voy a poner ahí asterisco, la función f de x, ¿ya? Es decreciente, ¿ya? ¿Por qué es decreciente? Si yo voy en la gráfica de izquierda a derecha, ¿cierto? Voy bajando, voy bajando, voy bajando, hasta llegar a ese punto. Entonces, pasando el punto, voy a comenzar nuevamente a subir. Entonces, como vamos a comenzar nuevamente a subir, ya, voy a escribir acá, desde el menos 2, ¿ya? Desde el menos 2 al, ¿qué número? ¿Ya? ¿Qué número? Lo observamos, ojo que este intervalo nosotros lo observamos en el eje X, se observa en el eje X horizontal. Entonces, desde el menos 2 hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí nomás, porque si yo me fijo, en el 0 no tengo gráfica. Entonces, hasta el 0. Entonces, desde el menos 2 al 0, abierto, ¿ya? F de X es creciente. ¿Ya? Es creciente. Luego, vamos a escribir, vamos a continuar. Si voy en la gráfica iba subiendo, va subiendo. Vamos a la otra parte de la gráfica.
aquí la estamos viendo de izquierda a derecha, sin importar las flechitas que tenga el dibujo, la estamos viendo de izquierda a derecha, yo aquí voy hacia abajo. Si yo voy de izquierda a derecha, la gráfica va hacia abajito, entonces nuevamente la gráfica ahí es decreciente, nuevamente la gráfica ahí es decreciente, por lo tanto, ya tengo un intervalo, tengo el tercer 2 y el tercero sería desde el 0, ¿ya?, hasta el 2 positivo, ¿ya?, hasta el 2 positivo. Entonces ahí la función f de x nuevamente es decreciente. Nuevamente es decreciente. Luego, si yo sigo, paso el punto 2, ahí donde marqué con negrito, voy subiendo. Entonces nuevamente yo ya observo que la gráfica es creciente nuevamente. Entonces voy a tomar desde el valor 2 hasta el infinito positivo. Ya voy a tomar desde el valor 2, desde el 2 abierto hasta el infinito positivo. Ya nuevamente ahí la función es creciente. Ya es creciente. Ya, entonces, a nosotros ya nos están pidiendo, ¿ya?, los intervalos abiertos. Tenemos todos los intervalos abiertos bien, en que la función está creciendo y decreciendo. Ya estamos respondiendo lo que nos están preguntando. Ahora, ¿qué más falta? Que voy a subrayar acá en azul. Así como las coordenadas de los extremos relativos. ¿Ya? Los extremos relativos son justamente los puntos que yo marqué al principio para identificar desde qué sector de la gráfica tengo la gráfica creciendo y en qué sector de la gráfica tengo la gráfica decreciendo. ¿Ya? Entonces aquí los voy a marcar con azul, los voy a marcar de manera bien exagerada, bien grande. Ahora, entonces a nosotros nos están pidiendo ese punto. ¿Ya? Primero que todo hay que recordar que esos puntos, ¿ya?, esos puntos, todos los puntos del plano cartesiano, están con coordenadas x, y, ¿ya? O x, f de x. Es lo mismo, ¿ya? Que es lo mismo. Entonces tenemos que escribir el primer punto, que sería aquí. Voy a hacer zoom solamente hasta ese. Solamente hasta ese. Entonces vamos a ver aquí, lo voy a marcar con azul, hacia abajito. En el x estoy posicionado en el 2. Y en el y estoy posicionado en el 1. ¿Ya? Entonces el primer extremo relativo, el primer extremo acá sería menos 2,1. Ya lo voy a anotar así nomás, después vamos a entregar la respuesta. Y el segundo, ya el segundo, vamos a hacer suma al segundo. Ya, aquí en el segundo tengo nuevamente, si bajo, en el x tengo el 2 y en el y tengo el 1 nuevamente. Así que vamos a escribir el punto 2,1. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a entregar la respuesta. Entonces aquí la otra respuesta sería los extremos relativos son, o se encuentran, mejor dicho, se encuentran en los puntos, ¿ya?, y los puntos que nosotros acabamos de encontrar, que son menos 2,1, ¿ya?, menos 2,1 y 2,1. ¿Ya? Y con eso nosotros estaríamos dando respuesta a la pregunta, a la primera pregunta que tendríamos acá. ¿Ya? Pregunta. Voy a ver el chat. Ya, aquí hay una pregunta. ¿Por qué 0? Ah, ya.
Me pregunta por el 0 que está aquí en el intervalo, ¿cierto? En ese intervalo. En el segundo y tercer intervalo, ¿cierto? ¿Es por ese 0? ¿Es por ese 0 que me pregunta? Ya, miren, ¿por qué es 0? ¿Por qué es 0? Porque, miren, supongamos que, no le voy a hacer, le voy a quitar zoom. Supongamos que aquí esta gráfica la voy a decir haciendo en azul, sigue, porque tiene una flecha, de que sigue. ¿Ya? Por el otro lado igual, ya esa flecha quiere decir que sigue hacia arriba. Esa es la gracia que tiene esa flecha. Y el eje Y está aquí el que estoy marcando aquí en negro. Se van acercando al eje Y, ¿ya? Al eje Y. Se van acercando al eje Y, pero nunca lo topan. ¿Ya? No hay información de que diga que cruza el eje Y. Entonces uno asume que no lo están tocando, pero se van acercando, porque las flechitas indican que se van acercando. Y al acercarse al eje Y, ¿ya? En la recta numérica del eje X, que es en el cual yo me tengo que fijar, estoy posicionado justamente en el valor 0, porque así ya tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así. ¿Ya? Y hacia acá tengo el menos 1, ¿ya? Menos 2, menos 3 y así. ¿Ya? Entonces se van acercando al eje Y, que equivale a que los valores en el X se vayan acercando al 0. ¿Ya? Por eso aquí yo le puse. Primer intervalo es desde el menos infinito al menos 2. El segundo momento es desde el menos 2 al 0. El tercer momento es desde el 0 al 2. Y el cuarto momento es desde el menos 2, o sea, desde el 2 positivo al más infinito. ¿Ya? ¿Respondí con eso su pregunta? ¿Respondí con eso su pregunta? Sí, ya. Ya sigamos entonces, voy a borrar esto de aquí. Ya, entonces, este es el primer ejercicio que salió en una evaluación pasada, ¿ya? Entonces, como para que lo tenga en cuenta, que si no es este, podría ser algo similar, ¿ya? Si gustas después, a lo mejor, o mañana, no sé cuánto tienen la prueba finalmente, porque yo sabía que la tenían mañana, pero no sabía si se la iban a cambiar o no. Yo no he hablado con el profe. No he hablado con él, entonces no sé si la tienen definitivamente mañana. Ya parece que la cambió. Ya, si la cambió, bien. Ya, no importa, si la cambió, bien. Ya, entonces sigamos. Ya si después, ahora, en la diapositiva hay ejercicios de estos similares, así que usted podría tomar algún otro similar, ya, resolverlo y después me lo podría preguntar si quiere. Ya, pero eso es como el principio básico de todo este ejercicio. Ya, aquí yo los paréntesis los anoté o sea, los corchetes los anoté con paréntesis abiertos, ¿cierto? Como él los pide. Entonces no deberíamos tener mayor complicación en un ejercicio de esta manera. ¿Ya? Ya. Otra pregunta que estaba respecto al tema que también apareció en una evaluación, ¿ya? Es buscar los intervalos crecientes y decrecientes, ¿ya? Y extremos. Fíjate que el tema es el mismo, intervalos crecientes o decrecientes de una función y de extremos. Es lo mismo, ¿ya? Solamente que acá el problema está afrontado de una manera diferente. Ya está planteado de una manera diferente. Entonces, en el problema, determine, ¿cierto? Asistido por la prueba de la primera derivada. Esto es importante, la prueba de la primera derivada, dice ahí, ¿ya? Para los extremos relativos, ¿ya? Cuando la función es creciente o decreciente. Determina además la posición de los máximos y mínimos relativos, ¿ya? Y no es necesario trazar la gráfica, solamente hay que buscar esos puntos. Los extremos relativos, ¿ya? Y cuando la función es creciente o decreciente.
Ahora, acá le están dando la función, aquí le están dando la función, y es muy común que en estos ejercicios aparezca un polinomio de grado 3. ¿Ya? Es muy común que aparezca un polinomio de grado 3, es decir, que el exponente mayor sea de grado 3. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? Dice asistido, ¿ya?, por la prueba de la primera derivada. Entonces voy a ir ahora marcando con azul. ¿Ya? Primera derivada, es decir, vamos a tener que encontrar la primera derivada. ¿Cómo calculo la primera derivada? Voy a escribir aquí la función primero, para hacerlo paso a paso. Más 9x, ya, ahí está. Ahí está la función que le están dando. Le pregunto sinceramente, para ver, ¿sabe derivar? ¿Podría usted realizar la derivación de esa? ¿Sí o no? Sino para explicarlo yo bien detallado. Ya. Entonces, vamos a derivar esta función. Bien. Vamos a derivar aquí. La derivada la voy a hacer con azul. Entonces dice y' derivada. Sería entonces 3x cuadrado menos 12x 9. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la primera derivada. ¿Por qué le decía yo que era muy común de que esta función fuera cúbica? Porque el propósito de derivar, obviamente uno le va bajando un grado, queda de grado 2. ¿Ya? Y acá se aplica lo que se vio en el primer semestre. ¿Ya? Entonces ya tenemos la primera derivada. Ya tenemos la primera derivada. Hay que buscar los extremos relativos. Para buscar los extremos relativos, lo que vamos a hacer es tomar esta derivada. Tomo esta derivada, 12x más 9, y le vamos a poner ahora igual a 0. Es decir, yo quiero que mi derivada sea 0. Entonces vamos a buscar para qué valores, lo voy a escribir acá, para qué valor de x, ¿ya?, la derivada, es decir, y' es 0. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener que resolver esto como una ecuación. Entonces acá se forma una ecuación. Por eso le hablaba del primer semestre. Y esta ecuación, por lo general, como le decía, si es de grado 3, le va a quedar en ecuación de segundo grado. ¿Ya? O una ecuación lineal. Pero si la función original era de grado 3, al derivar le va a quedar de grado 2. Es decir, ecuación, lo voy a escribir acá, ecuación de segundo grado. ¿Ya? Y como es una ecuación de segundo grado, la tenemos que resolver como tal, ¿ya? Es decir, aplicando la formulita que siempre nos va a servir, que es x menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4c partido en dividido en 2 por a, ¿ya? 2a. Ya, esa es la formulita que nosotros vamos a utilizar. Al ser ecuación de segundo grado, recuerde que le debería dar dos resultados esta fórmula. ¿Ya? Esta ecuación yo voy a encontrar dos valores de x que en algunos casos se repiten. Ya, entonces, si yo sigo acá, para resolver esta ecuación de segundo grado, aplicando los conceptos pasados, tengo que acordarme que en la ecuación de segundo grado, aquí yo tengo un coeficiente a, ¿ya?, que sería el 3, tengo un coeficiente b, que sería el menos 12, y tengo un coeficiente c, que es el 9. ¿Ya? Y con estos coeficientes yo los voy a reemplazar en mi fórmula. Entonces aquí vamos a ir reemplazando ahora. X entonces es igual a menos b, ¿ya?, menos de la fórmula, menos b, que sería menos 12. Entonces le pongo menos 12.
¿ya? Menos de la fórmula, menos del valor de b. Sigo, más menos, escribo más menos, b al cuadrado. Entonces, menos 12 al cuadrado. Menos 4 por a por 3 por c, que sería 9. ¿ya? 4 por a por c, 4 por 3 por 9. Todo esto dentro de una raíz, ¿cierto? Y dividido en 2 por a, que es 2 por 3. ¿Ya? ¿Se acuerda de esto o no? ¿Se acuerda de esta materia de las ecuaciones cuadráticas? Ya, entonces voy a ir haciéndolo un poquito más rápido para que avancemos con la materia. Ya, entonces aquí para resolver, ¿cierto? Vamos a aplicar ahora solamente matemática básica. Menos con menos, más, entonces me va a dar 12, más menos. Parto por la potencia, menos 12 al cuadrado es menos 12 por menos 12, así que me va a quedar 144, menos, multiplico, ¿ya? 4 por 3, 12, y 12 por 9, 108. Ahí me quedo chueca. Partido en, y abajo tengo 2 por 3, que sería 6. Seguimos resolviendo. 12 más menos. Acá, en la raíz, tengo 144 menos 108. ¿Ya? Ahí me da 36. Entonces me queda raíz, eso es raíz de 36. Y la raíz cuadrada de 36 es 6. Entonces lo vamos a cambiar al tiro por un 6. ¿Ya? Partido en 6. Y acá, ¿cierto? Lo separábamos en dos, un valor x1 y un valor x2. ¿Ya? El valor x1, ¿cuál es? 12 más 6 partido en 6, y el valor x2, 12 menos 6 partido en 6. 12 más 6, 18, dividido en 6 me va a dar 3. Y acá tengo 12 menos 6, 6 dividido en 6, 1. ¿Ya? Entonces, acá a esto se conocen como puntos críticos. Valor no puntos, valores críticos. ¿Ya? Valores críticos. Porque con estos valores nosotros vamos a trabajar ahora. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahora? ¿Está claro? ¿Vamos bien o no? Entonces, primer paso, cuando queremos saber los intervalos de crecimiento y decrecimiento, buscar la primera derivada. ¿Ya? Una vez que yo encuentre la primera derivada, le pongo igual a 0 y resuelvo esa ecuación. Si es cuadrática, la resuelvo como una ecuación cuadrática; si es lineal, como una ecuación lineal. ¿Ya? O como la ecuación que nos aparezca una vez que derivamos. Entonces tenemos el 3 y el 1. ¿Ya? Entonces, ahora voy a pasar a otra página. Con ese 3 y ese 1, ¿ya? Vamos a construir una mini tablita. ¿Ya? Vamos a construir aquí una mini tablita. ¿Y qué vamos a escribir en esta mini tablita? Vamos a escribir justamente los valores que yo acabo de encontrar. ¿Ya? Los valores que yo acabo de encontrar. Si encontré 2, bueno, hago la tablita y contorno. ¿Ya? Encontramos el 1 y encontramos encontramos el 1 aquí. Y es una recta numérica. Es el 1 y es aquí el 3. ¿Ya? Imagínate que esto es una recta numérica, por aquí está el 0, ¿cierto? Si yo avanzo hacia acá, tengo números positivos hasta el infinito positivo, y si yo avanzo hacia atrás, acá tengo el infinito negativo. ¿Ya? Entonces nosotros queremos saber el comportamiento, ¿ya? Y esto es importante porque aquí a veces se equivocan. Queremos saber el comportamiento, pero el comportamiento de la derivada, ¿ya? Cuando me refiero a comportamiento, me refiero al signo de la derivada. ¿Ya? Y cuando yo tenga claro el comportamiento de la derivada, entonces aquí por eso le voy a poner f comita de x, ¿ya? O y, que y comita da lo mismo, ¿ya? Una vez que yo tenga claro el comportamiento
de la derivada, comportamiento de la función. ¿Ya? Comportamiento de la función. De ahí no. Entonces este sería f de x. Entonces, ¿cuál es nuestra derivada? Nuestra derivada aquí era, todo eso que está ahí. Aquí está, ¿cierto? Nuestra derivada nos dio 3 por x cuadrado menos 12x más 9. ¿Ya? Entonces nosotros acá tenemos que, bueno, acá el profesor se saltó un paso, yo estuve viendo el video de su clase, igual para que lo escribiéramos de la misma forma, se saltó un paso, pero yo no les recomiendo que se lo salten. Ahora, si no lo quieren incluir dentro del desarrollo, es cosa de ustedes, pero no les recomiendo que se lo salten. Es que tenemos que ver el signo de la derivada en estos intervalos, ¿ya? Ustedes imagínense que acá tienen un intervalo que es abierto, menos, ¿ya? Estos son intervalos, menos infinito al 1. Acá tienen otro intervalo del 1 al 3 abierto y acá tienen otro intervalo del 3 al infinito positivo. ¿Ya? Entonces tengo intervalos. Yo al hacer esa recta numérica se me están generando 3 intervalos. Y tengo que ver el signo de las derivadas en esos intervalos. Y para ver ese signo, yo aquí tengo que buscar un número cualquiera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo cuando vi el video, el profesor decía, ya, aquí menos, positivo, no, negativo, ya, da tanto. Pero ¿cómo llega él a ese signo? Ya, eso es lo que voy a explicar ahora. Yo aquí tengo el intervalo desde el menos infinito hasta el 1. ¿Ya? Desde el menos infinito hasta el 1. Yo puedo elegir aquí cualquier valor que a mí se me ocurra, ¿ya? Que esté en este rango, desde el menos infinito al 1. ¿Ya? Lo más fácil es que aquí yo elija el 0. El 0 está en ese rango, cumple. ¿Ya? Está en ese intervalo. Acá, por ejemplo, un número que esté en ese intervalo, el 2. Puedo elegir el 2,5 si quiero. La idea es que ustedes se guíen con un número que sea fácil. Y acá, cualquier número que sea mayor que 3 hasta el infinito positivo. ¿Ya? Entonces, voy a elegir el 5. ¿Ya? Y yo puedo elegir cualquiera. Ahora, si alguien acá a lo mejor elige el menos 100, que está en el rango, acá a lo mejor elige el 1,5, que está en el intervalo, alguien acá elige el 1000, si quiere, porque está en el intervalo, va a llegar a lo mismo. ¿Ya? Total, eso después nosotros lo vamos a borrar. ¿Ya? Entonces, esos numeritos que yo elegí me van a ayudar a encontrar el signo de la derivada. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar, primero que todo ahora, la derivada, el valor de la derivada cuando el x vale 0, con eso que yo elegí. Y voy a reemplazar 3 por 0 elevado a 2 menos 12 por 0 más 9. ¿Ya? Entonces, si yo voy resolviendo, parto por ahí, me da 0, menos 0, más 9, y eso en total me da 9. Ya, me dio 9. ¿Qué significa esto? Que el resultado con este intervalo aquí me va a dar siempre positivo. Entonces le vamos a poner un más. ¿Ya? Vamos a hacer el mismo ejercicio ahora. Y, comita, ¿ya? 3 con el otro valor que yo elegí, por 2 elevado a 2, menos 12 por 2, más 9. Y voy a calcular, ¿ya? Parto por la potencia, ¿ya? Aquí esto incluso lo podrían hacer hasta con calculadora para irse a la segura. Parto por la potencia, 4, aquí me da 12, menos, esto es 24, más 9, ¿ya? Entonces acá nos da menos 12, menos 3. Así siéndolo bien rápido. Menos 3. Nos dio menos 3. ¿Qué significa? Que en este intervalo, entonces, en este rango, la derivada a nosotros nos va a dar negativa. Ahora hago lo mismo. Hago lo mismo con el otro valor. Cuando el x vale 5. 3 por 5 elevado a 2 menos 12 por 5
más 9. ¿Ya? Entonces, 5 por 5, 25, por 3, 75. Ya. Menos. Acá tengo 12 por 5, son 60, más 9. Incluso si quiero no llego al número final, mientras ya tenga claro el signo, ya que es lo importante. Pero aquí yo lo calculo para que ustedes no se pierdan, ya para que vean de dónde sale ese signo. 75 menos 60 son 15, 24. Ya, positivo. Bien, el 24 es positivo, entonces en este intervalo aquí es positivo. ¿Ya? Entonces, aquí es lo que iba yo? Que incluso, si ustedes a lo mejor están entregando el desarrollo de la evaluación, ya el desarrollo de la evaluación, podrían borrar eso, podrían borrar esto. Yo me acuerdo que cuando vi el video, el profesor no ni siquiera lo escribió esa parte. Pero yo se lo hago para que ustedes entiendan de dónde salen los signos. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido eso? Ya, ya sigo entonces. Entonces, como ya tengo el signo, ya, vamos ahora, miren, fíjense, nosotros trabajamos con la derivada, ¿ya? Cuando yo sé el signo de la derivada, sé el comportamiento de la función, ¿ya? Y esta, por ejemplo, esta parte de esta filita, el profesor no la hizo, pero yo se la voy a hacer a ustedes para que ustedes se vayan guiando. También pueden borrarle incluso. Miren, fíjense, cuando es positivo, le ponen flechita hacia arriba, pónganle flechita hacia arriba. Cuando es negativo, póngale flechita hacia abajo. Cuando es positivo nuevamente, flechita hacia arriba. ¿Ya? Entonces, a nosotros no nos piden graficar, pero ya con esto podríamos hacernos una idea de que la función hace eso. ¿Ya? Ya nos tenemos una idea de que la función hace eso. Como ya tenemos esa idea de que la función hace justamente ese movimiento, yo ya sé que esto que está aquí es un máximo y esto que está aquí, ¿cierto? Sería un mínimo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la otra explicación? ¿Ya? ¿Por qué hay un máximo ahí y por qué también hay un mínimo? Dentro de la materia, hay un criterio que habla del valor de la derivada, ¿ya? Que dice también, si la derivada es positiva y cambia a negativa, quiere decir que estamos en posición de un máximo. Que también dice que si la derivada es negativa y cambia a positiva, tenemos un cambio de menos a más en la derivada, ¿ya? Hay un mínimo. ¿Ya? Pero yo ahora, ¿para qué puse esa flechita? Para que ahora ustedes den la respuesta. ¿Ya? Ahora vamos a dar la respuesta. ¿Cuál es la respuesta al problema? ¿Ya? Dice, tenemos relativos, tenemos los valores críticos, pero no no el punto. ¿Ya? Ojo ahí. Dice, donde la función es creciente o decreciente. ¿Ya? Entonces, aquí yo voy a ir, fíjense, la función. Ah, la pregunta el profe nos está diciendo por la función. Entonces, en este me tengo que fijar ahora. Entonces, lo voy a poner aquí. Lo puedo escribir. Hay muchas formas de escribir esto, pero eh, para X, eh, perteneciente al intervalo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Para un valor de X cualquiera que pertenezca a ese intervalo, ¿ya? F' de X nos dio, ¿ya? Es positiva, ¿ya? Por lo tanto, F de X es creciente, ¿ya? Vamos a ir escribiendo gracias a la tablita. Entonces, ¿qué más dice? El siguiente intervalo, para X
para X perteneciente a ¿cuál es el siguiente intervalo? Al 1,3, 1,3, f' de X nos dio negativo. F' de X, la derivada es negativa. ¿Ya? Lo que implica que f de X nos dio flechita hacia abajo, decreciente. Va. Decreciente. ¿Ya? El siguiente intervalo, para X perteneciente al 3 o infinito positivo, ¿ya? Para X perteneciente al 3 hasta el infinito positivo, ¿ya? F' de X nos dio, ¿cuánto nos dio ahí la derivada? Nos dio positivo, ¿ya? Nos dio positivo, por lo tanto eso implica que la función es creciente, ¿ya? Es creciente. Entonces ahí ya tengo todos los intervalos, ¿ya? Porque ya partí en el menos infinito y llegué al infinito positivo. Ya no me salté ningún trozo del dominio de X. ¿Ya? Entonces ahí tenemos todo. Como les decía, esta parte, por ejemplo, esto que está ahí, el profesor no lo hizo en clase. ¿Ya? Eso se lo agrego yo siempre se lo agrego a los estudiantes para que lo entiendan mejor. ¿Ya? Que calculen primero la derivada para ver el comportamiento de la función y después poder entregar la respuesta. ¿Ya? Ese es el propósito de esas flechitas que yo pongo hacia arriba y hacia abajo. ¿Ya? Estos valores de ahí, ya, tampoco, por ejemplo, el profesor lo escribió en su clase, ya, pero yo también se los escribo para que ustedes sepan de dónde salen los signos, ya, para que ustedes sepan y tengan claro de dónde salen los signos. Ya, entonces, vamos al enunciado de la pregunta, dice, ¿la función es creciente o decreciente? Ya lo tenemos todo. Ya, entonces, lo voy a ir subrayando en azul, eso ya lo hicimos cuando buscamos las soluciones de la ecuación cuadrática. Esto también lo hicimos y nos falta y determine la posición de los máximos y mínimos relativos. ¿Ya? Entonces, para responder esa parte, nos vamos a guiar con esto mismo que yo escribí aquí en negro. ¿Ya? Ya sabemos que acá hay un máximo por el cambio de signo de más a menos, o de flechita hacia arriba, flechita hacia abajo. ¿Ya? Sabemos que hay un máximo. Entonces vamos a ir ahora. Queremos saber cuál es ese máximo. Entonces aquí voy a escribir el máximo. ¿Ya? ¿Cuál es ese máximo? Y el máximo yo sé que está cuando X vale 1. ¿Ya? Cuando el X vale 1. Entonces voy a hacer cuando el X vale 1. Entonces vamos a tomar, ojo, que el máximo se observa en la función. ¿Ya? Entonces aquí le voy a poner, lo voy a agregar por si acaso, en la función. ¿Ya? Eso es importante. ¿En cuál función? En la función que yo tenía desde el principio, la que ustedes le estaban dando en el problema. ¿Ya? Entonces, la derivada nos ayuda a saber dónde está, pero cuál es el que nosotros lo tenemos que ver en la función. ¿Ya? Entonces aquí hacemos básicamente lo mismo que hicimos aquí, de reemplazar. ¿Ya? Pero estos, nosotros los reemplazábamos en la derivada, pero este valor máximo y este valor mínimo, yo lo reemplazo en la función. Entonces calculando aquí, tengo 1 al cubo menos 6 por 1 al cuadrado más 9 por 1. ¿Ya? Y aquí sí es importante el valor, ¿ya? Más que o sea, no solamente el signo, sí es importante el valor. Entonces acá tengo 1, ¿ya? 1 por 6, 6 más 9. Lo que aquí me da I es igual a, tengo 10, tengo 4. ¿Ya? Tengo 10 y tengo 4. ¿Ya? Como el máximo, como el valor máximo y el valor mínimo, es un punto
es un punto, así como yo les decía acá, es un punto formado de x, y, de x, y. El máximo, entonces, ya, aquí yo voy a responder, el máximo está en el punto 1,4, ya, en el punto 1,4. Ahora vamos a hacer lo mismo con él para el mínimo, ya, pero ¿con qué valor? ¿Con qué valor? Con el valor de 3, ya, el valor mínimo de la función mínimo local sería acá x igual 3, ya, y repito, en la función, ya, eso tiene que ser en la función. ¿Y cuál es la función? La que nosotros teníamos aquí, ¿cierto? Ahí. Voy a pegar la función de nuevo porque ahí sí. Ya, en esa función. Y ahora hago lo mismo para encontrar la posición del mínimo, ¿cierto? Pero reemplazando aquí en la función. Y me queda y es igual a 3 al cubo menos 6 por 3 al cuadrado más 9 por 3. ¿Ya? Calculando, aquí esto ya es matemática bien básica, esto me da 27, 3 por 3, 9, ¿cierto? Y 9 por 6, 54. ¿Qué pasó? 54 más 9 por 3, 27. ¿Ya? Entonces acá tengo 27 más 27, me da 54 menos 54 me dio 0. ¿Ya? Por lo tanto, el mínimo está en el punto 3,0, el valor de x, y. ¿Ya? Y ya con esto tendríamos esa es toda la respuesta que nos estaban pidiendo. ¿Ya? Los intervalos y la posición del máximo y el mínimo. ¿Ya? Como les decía, lo que está aquí en rojito, ya en esta parte, se puede omitir si es que usted sabe el signo, ¿ya? Pero yo les recomiendo que lo hagan igual, aunque no lo entreguen el desarrollo, pero que lo hagan ahí para que ustedes estén 100% seguros de que da positivo, negativo o positivo. ¿Ya? Y como les decía, esa parte de la tablita yo la agrego para que usted me entienda que una cosa es la derivada y otra cosa es la función. ¿Ya? Que la derivada sea positiva significa que la función es hacia arriba, creciente. Que la derivada es negativa quiere decir que la función es decreciente. Y siempre que yo tengo hacia arriba y hacia abajo, estoy en presencia de un máximo. O si tengo hacia abajo y hacia arriba, estoy en presencia de un mínimo. ¿Ya? Preguntas. ¿Estamos claros con eso? ¿Estamos claritos ahí? ¿Se entendió? Ya. Ya, como les decía, este era un ejercicio que salió en una prueba. ¿Ya? Salió. Me caí yo, parece. Sí. ¿Me escuchan? ¿Sí o no? Sí, sí, es que yo me caí. Ya, ya, bacán. Ya, como les decía, este era un ejercicio que salió en una prueba el otro, yo cerré sin querer, que estaba en el otro semestre. ¿Ya? Lo otro, miren, acá tengo otra pregunta también tipo prueba. Ya tengo 2 ejercicios más y con esto terminamos ya para que, si te gustan en otra sesión, si es que la prueba no es mañana, hacemos otra sesión a lo mejor el día jueves o si tendría que ser el jueves, yo creo más factible, como para que veamos los de las derivadas en varias variables. ¿Ya? Y de la prueba de la segunda derivada también.
Ya, por ejemplo, acá hay otra pregunta donde también se toca el tema de intervalos crecientes o decrecientes de una función, y además de los extremos. Si ustedes se fijan, en estas tres preguntas, tanto la primera que mostré, la tercera, y esta, el contenido en sí es el mismo, ¿ya? Y el conceptos que se aplican son los mismos. ¿Ya? Pero son tipos de preguntas diferentes. Porque en la primera nosotros queríamos solamente identificar en base al gráfico. En la segunda teníamos que derivar, calcular, ¿cierto? Y acá nos piden ni derivar, ni calcular, ni nada. Solamente que en base a la información que yo tengo, pueda elaborar un gráfico, ¿ya? O la idea más o menos de un gráfico, el bosquejo de un gráfico, ¿vale? Entonces, cuando nosotros nos piden el gráfico, ya nos están pidiendo, obviamente, un gráfico, aquí lo voy a hacer, nos están pidiendo un gráfico en el plano cartesiano, aquí, entonces aquí yo voy a hacer mis ejes. ¿Qué cositas no pueden olvidar del plano Profe, cartesiano? Dígame. Ay, ¿estamos dígame. mostrando algo, no? Sí, porque, no, espérame. Ya, gracias por avisar. Gracias Sí. por avisar. Que donde me salían antes. Ahora sí, Ahora sí. ya, vale. Ya, entonces lo que yo decía que en estas tres preguntas que he mostrado ahora, se trabaja el mismo tema, ¿ya? Pero de manera diferente. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a aplicar los mismos contenidos. Por ejemplo, acá nos pedían extraer información del gráfico. ¿Ya? Extraer información del gráfico. Acá nos pedían calcular en la misma materia, pero nos pedían calcular, ¿cierto? Calcular derivadas, calcular, buscar los puntos críticos, ¿cierto? Buscar los máximos, y la posición del máximo y del mínimo. Y acá también es el mismo contenido, pero acá nos piden generar un gráfico con la información que yo tengo, ¿ya? Entonces, ¿qué cosita no se le puede olvidar del gráfico? Primero que tengo ¿qué le pasa? Que tengo los ejes, ¿cierto? Que les vamos a poner nombre siempre, X, ¿ya? O Y, bueno, Y, o también puede aparecer f de X, lo mismo, ¿ya? Y esa flechita, eso no se le puede olvidar. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué aquí le puse yo f de X? Porque para que ustedes se vayan guiando en la pregunta. Quiero recordar otra aclaración. Pero aquí hacer una aclaración antes de continuar. Si la información dice f de X, ¿ya? Yo sé que a lo mejor todavía lo saben y puede sonar repetitivo, ¿ya? Y dice, por ejemplo, f de 1 igual 2, ¿qué significa eso? Que aquí, como generalmente aparece f de X y el 1 está en la posición del X, esto corresponde al valor del X y esto corresponde al valor del Y o del f de X, ¿ya? Al resultado. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me dicen f de 1 igual 2, me están diciendo f de 1 igual 2 que haga un punto, ¿ya? Esto implica que yo tengo que hacer un punto en 1 para el X, 2 para el Y. ¿Ya? Entonces, teniendo eso claro, vamos a comenzar a eliminar información. Aquí, ¿ya? F de 1 igual 2 significa que cuando el X vale 1, ¿ya? Cuando el X vale 1, es decir, aquí me voy a ir guiando por los cuadritos ya. Aquí tengo 1, cuando el X vale 1, el Y es 2. Entonces aquí yo voy a hacer un punto, mi primer punto. Ahí. ¿Ya? Entonces ya tenemos eso, listo. Segunda información dice f de 4 igual 5. Entonces voy a hacerlo de nuevo acá. F de 4, ¿ya? F de 4 igual 5, que implica que voy a marcar un punto en el 4,5. ¿Ya? En el 4,5. Entonces, 2, 3, 4,5. Ya, entonces aquí tendría el 5. Entonces voy a marcar el punto aquí. 4,5. Me estoy yendo por los cuadritos.
Ya, entonces, segunda información, lista. ¿Ya? ¿Qué otra información tengo? ¿Qué otra información tengo? Voy a borrar aquí. Tengo f, fíjense, f, comita, de 1 es igual a 0. ¿Ya? F, comita, de 1 es igual a 0. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que la derivada, porque están con la comita, derivada para x igual 1 es 0. ¿Ya? ¿Qué significa que sea 0? Que tengo una recta horizontal. ¿Ya? Recuerden que la derivada es 0, recta horizontal. ¿Ya? Entonces, ya, recta horizontal. Voy a marcarle aquí con verde. Entonces, cuando el x, en el punto en el que el x es 1, hay una recta horizontal. Entonces, y al ser horizontal, estamos en presencia posiblemente de un máximo o de un mínimo. Entonces, aquí hay una recta horizontal. Esa recta nos va a ayudar a graficar después. Luego, ya, vamos a subrayar eso. Tengo listo. Listo. Luego, la derivada de x, vamos a escribir acá, la derivada de x es mayor a 0. ¿Ya? La derivada de x es mayor a 0, ese es un 0. ¿Sí? Cuando el x es menor que 4. Cuando el x es, ya, igual, para x menor que 4. ¿Ya? Cuando el x es menor que 4. Entonces, ¿qué significa que la derivada sea mayor que 0? F de x mayor que 0 significa, lo escribí mal yo, así, que es creciente. Eso significa que es creciente. Me están diciendo conceptualmente que la derivada es creciente. ¿Cuándo? Cuando el x es menor que 4. Cuando el x es menor que 4. Es decir, entonces del 4 para atrás, la gráfica es creciente. Entonces aquí ya puedo completar. La gráfica ahí va creciendo. ¿Ya? Puedo completar esa parte. Luego, ya, chao con eso. Dice, que la función tenga un máximo relativo, ya, estamos en presencia de un máximo, para x igual 4. Es decir, cuando estamos en el 4 hay un máximo relativo. ¿Qué significa que hay un máximo relativo entonces? Que luego de ese 4 la función empieza a bajar. ¿Ya? Entonces me están diciendo que hay un máximo relativo. Máximo relativo, es decir, que va subiendo y que después, como le explicaba acá, máximo va subiendo y después baja. ¿Ya? Por eso hay un máximo. ¿Ya? Entonces en x igual a 4 hay un máximo, va subiendo, baja. Luego dice que además en x igual 4 hay una recta tangente. ¿Ya? Hay una recta tangente vertical. ¿Ya? Ahí yo creo que debería haber dicho horizontal. ¿Ya? Y con eso ya tenemos la vertical. No puede ser vertical porque no habría derivado. ¿No? Ya, aquí por ejemplo, miren, fíjense de un error. ¿Ya? Así que le aparece esto en la prueba. No puede decir máximo relativo y vertical, ahí tiene que decir horizontal. ¿Ya? Porque si fuera vertical, la derivada no existiría. La derivada no existiría. ¿Ya? No existiría. Por lo tanto, no habría un máximo en 4. Entonces ahí esa información se cruza. Y lo otro que también no dice el problema, ¿ya? Lo que aquí no dice el problema, es qué pasa, o sea, dice, pero uno tiene que asumirlo nomás, dice que, claro, por ese punto hay una recta horizontal porque dice que la derivada es 0. Y dice que para x menor que 4 sigue decreciendo, es decir, hacia acá sigue siendo hacia abajo. ¿Ya? Eso nos está diciendo la
información. Entonces va creciendo, ahí deja de crecer por un pequeño lapsus, ¿ya? Por eso se genera esa recta, pero luego sigue creciendo. Y como el 4 es un máximo, me estoy obligado a bajar, porque es el valor máximo que me indica ahí el problema. Y siempre que el x sea menor que 4 va a ir hacia abajo. ¿Ya? Ahí. Eso con la información que aquí me están dando. Que como les digo, ahí yo creo que hay una contradicción en la información, pero como ahí puso O en vez de 0, cosas que pasan. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Otro problema, este problema es clásico ya de estos contenidos, sobre todo en la carrera de ustedes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dice las ganancias totales de la compañía, tanto por la fabricación, ¿ya?, y venta de X unidades, de un sistema de sonido modelo F está por tanto. ¿Ya? Ahí está la función. Y ojo, aquí nos están diciendo para X, para 0, el X entre el 0 y el 20.000. Palabras claves: maximizar las ganancias. Maximizar las ganancias. Estamos hablando de máximo, ¿ya? Máximo y mínimo. Entonces, en estos problemas de aplicación, muchas veces a ustedes se les va a pedir, y también está relacionado esto con los problemas con las derivadas en dos variables o en varias variables, se les va a pedir a usted buscar un máximo o buscar un mínimo, de acuerdo al contexto. ¿Ya? Lo lógico, dice aquí que las ganancias se calculan con esa fórmula, es decir, con esa función, la función P. Y lo lógico es que nosotros queramos maximizar las ganancias. ¿Ya? Eso es lo lógico. Generalmente, no sé, pues si hay un problema relacionado al costo, nosotros queremos minimizar costos, ¿ya? Maximizar ganancias, minimizar costos. Cuando nos queremos minimizar, vamos a buscar el mínimo de la función. No hablan de maximizar, vamos a buscar el máximo de la función. Ya. ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, de la misma forma en la que nosotros en el ejercicio 2 acá buscamos los valores críticos. Primero, derivando y buscando la derivada igual a 0. Buscando el valor para el cual la derivada igual a 0. ¿Ya? Entonces, aquí voy a escribir la función p de x es igual menos 0,02 x al cuadrado más 300a. X menos 20.000. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, como queremos buscar un máximo o un mínimo, en este caso un máximo, vamos a derivar. ¿Ya? Entonces yo derivo, vamos a buscar p, comita entonces, de x, ¿ya? Y vamos a derivar. Esto quedaría aquí menos 0, acuérdense que ese 2 se baja y se multiplica 4x solamente, más 300 por x sería derivado 300 y ese pasaría a ser 0 derivado. Entonces ya tengo mi primera derivada. ¿Ya? Tengo lista mi primera derivada. Entonces, como vamos a buscar el valor crítico, para buscar el crítico, una vez que derivo, ¿ya? Acuérdense que el valor crítico puede ser un máximo o un mínimo, ¿ya? Pero eso lo vemos después. Para buscar ese valor crítico, voy a hacer mi derivada igual a 0. ¿Ya? Tal cual como lo hicimos en este otro ejercicio. ¿Ya? ¿Para qué valor de x la derivada es 0? Y en este caso se generó una ecuación, pero en este caso la ecuación no es cuadrática, ¿ya? Es lineal. Ya no aparece un x elevado a 2 ahí en la ecuación. Ya estaba en la función y como le bajé un grado derivando, ya me queda una ecuación lineal.
Como me queda una ecuación lineal, yo ahora me enfoco solamente a resolver esa ecuación lineal. Tengo más 300, resto 300, entonces me queda 0,04 x es igual a menos 300, ¿ya? Y ahora tengo que dividir con ese menos 0,04, me va a quedar menos 300 menos 0,04, ¿ya? Y tengo que hacer esa división. Obviamente esa división yo la voy a hacer con la calculadora. Clase mental, 300 dividido en 0,04, 7500. Ya, listo. Entonces, ¿qué significa ese 7500? Ese es un valor crítico. Ya, puede ser un máximo o puede ser un mínimo. ¿De qué va a depender? Ya, en el caso anterior nos habían dado 2, va a depender de lo que hagamos nosotros ahora en nuestra tablita. De nuevo, la misma tablita, ¿cierto? Voy a hacer aquí la tablita. En este caso nos dio un solo valor, así que nos va a quedar más chiquitita. Ya, nos va a quedar aquí más chiquitita. Que lo importante es que yo ponga mis valores críticos. En este caso, que es un valor crítico. ¿Cuál? 7500. Hacia acá yo sé que tengo el infinito positivo y hacia acá yo sé que tengo el menos infinito. ¿Ya? Lo cual hace que a mí se me generen dos intervalos abiertos desde el menos infinito al valor 7500 y el otro intervalo abierto desde el 7500 hacia el infinito positivo. ¿Ya? ¿Qué vamos a estudiar nosotros acá? Primero, a ver, vamos a hacer con línea mejor. Vamos a estudiar la función con la comita, es decir, la función derivada, para después estudiar la función. ¿Ya? Entonces voy a copiar la función, la derivada primero. Aquí la tengo escrita. Y lo vamos. Ya, como les decía anteriormente, este paso incluso hay personas que se lo saltan. ¿Ya? Entonces vamos a buscar un número que pertenezca a este rango, a este intervalo de números, desde el menos infinito al 7500. ¿Ya? Un número bien sencillo, por ejemplo, aquí podríamos elegir el 0. Ya esto depende de cada uno. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a elegir el 0. Acá, otro valor que también sea bien sencillo de este intervalo. A 7500, no sé, puedo elegir 8000, 10000 si yo quiero, el número que sea, pero que esté dentro de ese rango. Mayor a 7500 y menos del infinito positivo. ¿Ya? No se puede elegir 10000. ¿Ya? Aquí la idea es que elijan un número que a usted se le haga fácil trabajar. Por eso yo elegí el 0. Ya, vamos a calcular entonces ahora P' de X, ¿ya? Cuando el X vale 0, cuando el X vale 0 sería 0, o sea, menos 0,04 por 0 más 300. ¿Ya? Entonces aquí me da 0,4 por 0, 0. Y más 300, 300, positivo. Entonces cuando estoy en el primer rango, primer intervalo, a mí me va a dar la derivada positiva. No me interesa cuánto, pero sí me interesa el signo, positiva. Segundo, la derivada, cuando tengo aquí 10.000. Lo mismo, menos 0,04 por 10.000. ¿Ya? Ahí sí, 10.000. Más 300. 1, 2, ya. Esto me debería dar aquí 4 menos 400 más 300 y esto me da aquí finalmente menos 100. Ya, nos dio menos 100. Por lo tanto, ya sé que aquí la derivada es negativa. Cuidado, no cometan el error de pensar, ya si que están haciendo un ejercicio, de que siempre les va a dar positivo, negativo, positivo. En algunos casos da positivo, positivo. ¿Ya? ¿Cuándo da eso? Cuando pasa esto. Cuando, por ejemplo, va subiendo
da, y después vuelve, sigue subiendo igual, ¿ya? Va subiendo, deja de subir, y después sigue subiendo igual, ahí da positivo, positivo, ¿ya? Este gráfico era un ejemplo de eso. Ya, entonces, nos vamos a enfocar ahora, como ya tengo el signo de la derivada, puedo saber el signo de el comportamiento de la función. Si la derivada es positiva, ya sé que la función ahí va a ir hacia arriba, ya sé que va a ir hacia abajo. ¿Ya? Entonces ya sé que mi función va a ser eso. Entonces estoy en presencia de un máximo. ¿Ya? Sabemos que la función va a ser eso, porque además tengo el criterio de la primera derivada que dice que si la derivada es positiva y cambia a negativa, estamos en presencia de un máximo. ¿Ya? Entonces, veamos la pregunta. Veamos la pregunta. ¿Cuántas unidades de este sistema debe producir, ¿ya?, a fin de maximizar las ganancias? ¿Ya? A fin de maximizar las ganancias. Miren, fíjense un detalle que yo aquí lo subrayé también, que hubiese sido importante. Miren, dice que el X va desde el 0 al 20.000. Entonces acá, si ustedes, a ver, acá no era necesario poner, aquí yo me equivoqué, no era necesario poner el menos infinito, porque contextualizado tenemos desde el 0, ¿ya? Desde el 0 hasta el 7.500. Y desde el 7.500 al 20.000. Ya, al 20.000. Entonces me va a dar desde el intervalo aquí, desde el 0 hasta el 20.000. ¿Ya? Y mire, y fíjense otro detalle, también dice menor o igual. Entonces, en este caso, como dice menor o igual, el corchete puede ser cerrado. ¿Ya? Solamente en este caso porque lo estamos contextualizando. Si hubiese sido un problema cualquiera, tienen que ir con los corchetes abiertos. ¿Vale? Ya, entonces, cuántas unidades tengo que producir para maximizar esas ganancias? ¿Ya? ¿Para qué valor de X está el máximo? Para el 7.500. Entonces la respuesta aquí sería, la respuesta acá sería, se debe producir, 7.500 unidades. ¿Ya? Se deben producir 7.500 unidades. ¿Ya? Ahí el problema estaría listo. ¿Ya? Con eso el problema lo tenemos listo. Ahora, hay que tener cuidado en la pregunta. Si la pregunta dice cuántas unidades, ¿ya? X unidades, es decir, necesito para maximizar las ganancias, está bien, la respuesta sería 7.500. La pregunta, el problema cambiaría si la pregunta dice ¿cuál es esa ganancia máxima? ¿Ya? Porque si a nosotros nos preguntaran ¿cuál es esa ganancia máxima? Yo debería tomar ese 7.500 y reemplazarlo en la función, ¿ya? Para saber cuál es el valor máximo, que fue lo que hicimos acá, después, acá, ¿cierto? Nosotros acá encontramos que ese era un máximo, pero ¿cuál era ese valor máximo? 4, ¿ya? El punto, y está ubicado en el punto 1,4. Acá no nos preguntan cuál es esa ganancia máxima, nos preguntan para qué valor de X yo tengo el máximo, que sería 7.500. ¿Ya? Pero si nos preguntaran cuál es esa ganancia máxima, yo tendría que tomar ese 7.500 y hacer lo mismo que hice delante, reemplazarlo en la función. ¿Ya? Así que ahí van a tener que también fijarse mucho en el tipo de preguntas. ¿Ya? Ya. Ahora, si hay alguna consulta, ya se me acabaron los ejercicios que tenía para hoy día. ¿Hay alguna pregunta? Ya. Miren, averígüenme bien, por favor, cuándo es la prueba. ¿Ya?
Cuando en la prueba, si es... Sí, voy a subir el archivo también y el video. Ya, si voy a subir el archivo al grupo del Teams, ya, para que lo descarguen y lo puedan ver. Averígüenme bien, por favor, cuándo es la prueba. Y si la prueba, por ejemplo, cuando tienen clase el sábado, podríamos hacer otra clase el día jueves. ¿Ya? ¿Qué le parece? Y podríamos ver la otra parte que falta de la materia. Que hay una aplicación que es de la segunda derivada y unos pequeños ejercicios que son con derivadas parciales que en el fondo es muy parecido, pero no aparecen más letritas, ¿no? ¿Ya? Ya que no es tan complejo. Más variables. ¿Ya?